Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor, la iniciativa de inversión dedicada a la ESG. En el capítulo de hoy vamos a continuar hablando sobre la Directiva de Diligencia Debida, que fue aprobada este verano para fomentar la sostenibilidad de las cadenas de suministro de las empresas europeas, también cuando operan fuera de Europa. En el último foro de Social Investor ya hablamos que España tiene ahora un plazo de 2 años para transponer esta legislación a la normativa local, pero hay un país que se ha adelantado y que ya tiene una legislación en vigor y es Alemania. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre esta legislación alemana para ver las implicaciones que todo esto puede tener en nuestro país. Para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros a Joaquín Rodríguez, que es CEO de Desarrollo y Digitalización Sectorial SL, una compañía que precisamente tiene implementado un sistema de control para las grandes cadenas de distribución alimentarias alemanas para que puedan cumplir con esta legislación en España. Hola Joaquín, bienvenido. Muchas gracias por venir. Encantado, igualmente. Pues Joaquín, ¿por qué si es una ley alemana, la primera que se ha puesto en marcha en la Unión Europea en este sentido, comienza aplicándose en España y a los proveedores españoles? Efectivamente, esa es la pregunta inicial básica que todo el mundo se hace, pero bueno, ¿esto cómo es? Bueno, en la Unión Europea existen unas medidas de riesgo país y riesgo producto. Es decir, el riesgo país, España estamos como riesgo país en la debida diligencia dentro del marco de la directiva, es decir, en los aspectos de medio ambiente, fundamentalmente derechos humanos y corrupción. O sea, que España se considera que es un país de riesgo que las empresas alemanas deben vigilar que se cumpla la directiva, ¿no?, en sus proveedores. No solo las empresas alemanas, cualquiera. En la Unión Europea eso lo miden, hay incluso un barómetro que se puede consultar donde se ve el riesgo, ¿no? Entonces España está de los primeros, estamos de los primeros. Y por otro lado, dentro del riesgo país existe el riesgo producto, es decir, qué tipo de productos tienen más riesgo de incumplir esta debida diligencia que nos trae la directiva. Pues fundamentalmente los agrarios, los agrícolas. Claro. Entonces, claro, España, queramos que no, es el suministrador de la mayoría de los productos agrícolas, tanto en la zona de Andalucía como en Levante. Bueno, pues entonces los alemanes dijeron: ¿con quién empezamos? Pues vamos a empezar donde existe un tipo riesgo y un producto riesgo. Entonces, pues empezaron por aquí. ¿Y de qué riesgos estamos hablando? Fundamentalmente ese tipo de riesgo. Pero concretando. El riesgo de derechos humanos es fundamental porque prácticamente la directiva se basa en la debida diligencia de ese tipo de sucesos de los derechos humanos. Es decir, por ejemplo, contratación de menores. Eso no. Bueno, contratación no, que estén trabajando menores, sin contrato y sin nada. Ya si no tienen contrato, da igual que sean menores que mayores, que tengan lugares de residir no adecuados, que estén con unas condiciones pésimas. Hay lugares que son lamentables. Por ejemplo, que se utilice la necesidad humana, la necesidad del ser humano como llave para que explotar en las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas se produce. Tampoco se produce en demasía. Es decir, todo esto ha ido evolucionando muchísimo y ya... yo me tengo que creer lo que dice la Unión Europea del riesgo país España y del tipo de producto, pero la verdad es que hoy por hoy la mayoría de las empresas intentan tener la debida diligencia en todas estas materias. En medio ambiente, pues ahí, hay que trabajar más en los temas de medio ambiente, ¿no? ¿Y qué exige la ley alemana en cuanto a medio ambiente, por ejemplo? Es exactamente igual que la europea. Sí, claro, que la directiva. De hecho, prácticamente la ley alemana fue antes.
La ley alemana es del 21 y la directiva fue del 24, por lo tanto es anterior. Y prácticamente es una copia. Y bueno, dentro del tema medioambiental, pues claro, si estamos hablando ya de productos agrícolas, de productos alimentarios, ahí tenemos que cumplir, bueno, Europa es que en eso tiene una legislación tremenda en todos los requisitos. Estoy pensando, por ejemplo, en Doñana, o es más el uso de fitosanitarios, etcétera. Bueno, eso ya se prohibió hace tiempo, eso está muy prohibido, determinados productos, todo lo que regula. Por eso digo que en la mayoría de las empresas se cumple la normativa, es decir, si se prohíbe determinados tipos de productos porque sean nocivos para la salud o porque sean, bueno, o porque la Unión Europea lo tenga legislado así, eso se cumple. Es decir, que tampoco nos tenemos que... Entonces es más bien la sostenibilidad con el medio ambiente, pues por ejemplo eso, no utilizar acuíferos que están prohibidos, etcétera. Sí, lo que pasa es que dentro del medio ambiente existe muchísima casuística. Claro. La directiva, que eso es lo que luego normalmente las leyes internas de cada estado pues intentan, en función del país, que aquí en España evidentemente no existe todavía, pues intentan bueno, pues regular mejor en esa transposición de la directiva. Alemania, pues evidentemente los problemas medioambientales alemanes no son ni parecidos a los españoles, ni a los griegos, ni a los franceses. Cada uno ya tiene que hacer más específico el tema. Lo que pasa que es complejo, es decir, date cuenta que la directiva trata de la cadena de suministros completa, de la cadena de valor hacia abajo, y un proveedor que suministra la cadena se divide en muchísimos proveedores de muchas cosas distintas, de muchos sectores distintos. Por lo tanto, la particularidad, tanto en medio ambiente o en corrupción o fundamentalmente en derechos humanos, no es lo mismo en un sector, vamos a seguir con el alimentario, no es lo mismo en el proveedor que le suministra la fruta o la hortaliza a la persona que el que suministra los envases o el que suministra, que son industrias, ya no es agrícola, ya es una industria, o el que suministra los plásticos o los fitosanitarios o los productos. Es decir, es complejo, es bastante complejo. Entonces, ¿qué obligaciones tiene una empresa alemana que quiera distribuir productos españoles respecto a lo que hagan los proveedores suyos en España, que es lo que básicamente se ocupa la ley? Es un ejemplo claro de concreción de qué es lo que hay que hacer. Claro, ahí es donde están los problemas, porque a la que le obligan a controlar, a vigilar que se cumpla la debida diligencia en su cadena, es al de arriba, al retail, al minorista. A ese le obligan. Bueno, a cualquier empresa de más de 1.000 empleados, que al año siguiente será de 500 empleados. Y posiblemente se prevé que sea hasta de 250. Pero bueno, de momento, a cualquier empresa de más de 1.000 empleados, sea del tipo de empresa que sea. Entonces, a ella es la que tiene la obligación de controlar que su cadena cumpla con esa debida diligencia. Eso, para empezar, ya es un primer hándicap. Es complicado eso, porque si yo tengo, insisto, 100 proveedores por debajo, al primer nivel, es cada proveedor... Siendo optimista, claro, bien, porque puede ser muchísimos más. Hombre, cualquier cadena de estas grandes alemanas tiene miles. Entonces, y cada uno de ellos tiene más, se subdividen más, y así sucesivamente, y cada uno de unas particularidades totalmente diferentes. Por lo tanto, es complejo, es muy complejo. ¿Cómo? ¿Qué sistema hay que montar? ¿Qué protocolos? ¿Qué medidas de actuación? En definitiva, ¿qué mecanismo hay que poner en marcha para que el de arriba esté tranquilo? Es decir, tranquilo significa que él esté prácticamente convencido de que en su cadena se están por lo menos tomando todas las medidas necesarias para que esa debida diligencia se lleve a cabo. Y en eso estáis ayudándoles vosotros, claro, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros somos ese mecanismo que le garantiza, entre comillas, porque al final no es garantizable nada, pero
pero estamos, de hecho, nosotros controlamos que todo lo que pasa en esa cadena esté dentro de esa normativa. ¿Y cómo lo hacéis? Bueno, eso sigue siendo cada vez más complicado, porque todo esto va unido. Está una parte jurídica, una parte, digamos, de procedimiento, de método que hay que seguir en todos los proveedores, y cómo los proveedores de diferentes niveles tienen que ir también, entre comillas, vigilando a los de abajo, porque esto es así. Insisto que a ninguno de la cadena la directiva le sanciona. Si se incumple la debida diligencia en algún eslabón de la cadena, al que tiene las sanciones es al de arriba. Por lo tanto, el de arriba es el que tiene que cuidar que eso pase. Por lo tanto, es lo que te estaba comentando. Existen una serie de procedimientos que nosotros implementamos en cada una de las empresas, tanto a nivel, vamos a llamarle jurídico jurídico, de formación laboral, de información de todo tipo, etcétera, que se hace en cada una de esas empresas, y es unido con un sistema informático que, date cuenta, el control que hay que hacer. Es decir, el de arriba del todo tiene que vigilar que pase todo, pero en una rama que estemos aquí, tiene que vigilar todo lo suyo, porque si no le afecta a él. Es una cadena, por eso se llama una cadena. Por lo tanto, existe el sistema informático que se ha tenido que montar para controlar todo eso. Es complejo, bastante complejo, y tiene muchísimas ramificaciones, muchos tipos de controles, autoevaluaciones, checking de esas evaluaciones, y tenéis personal que vaya a vigilar que lo que se cumplimente en ese programa informático es así, ¿no? Claro, no lo que se cumplimente solo en el programa informático, sino porque el sistema funciona con investigadores, es decir, vamos a poner un ejemplo. Tenemos una denuncia, una reclamación, que se llama, con la directiva se llaman reclamaciones. Hay una reclamación por parte de quien sea. Pone una reclamación que vulnera este tipo de derechos, ¿no? Bueno, esa investigación se hace una preinvestigación, primero si es admisible o no, si es correcta o si no lo es, porque si no es correcto, porque hay muchos bulos también, muchas historias que no son. Bien. Se considera que sí. Entonces nosotros ofrecemos varios niveles. Existen varios niveles de actuación. En el primer nivel, sí, partimos de la base que es cierto la reclamación. Si es cierta, se le insta a la empresa, al proveedor que sea, oye, vamos a solucionar esto. Oye, que se han quejado de que existe las casas donde habitan los jornaleros, ahí se llueve por todo sitio y esto es inhumano. La empresa, no te preocupes que esto se soluciona. Punto. Nivel 1. Nosotros comprobamos que eso se ha solucionado. ¿Se ha solucionado? Se cierra, ya está. De lo que se trata no es de que eso pase a más, sino al supermercado, al de arriba, que se solucionen las cosas. Que no se solucionas. ¿Por qué? Puede ser por muchas cosas, pero por ejemplo que no estén de acuerdo la persona, el reclamante, con el proveedor. Eso estaríamos en el nivel 2. Ya entraríamos nuestros mediadores e investigadores depende de lo que sea, y así sucesivamente pasaría al nivel 3 o al nivel 4, que en el nivel 4 ya no se ha solucionado el asunto y se le da traslado al proveedor de arriba, al minorista, al retail. Que tome la decisión. Claro, a la empresa principal. Y la empresa principal dice, oye... Ya. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto para los productores españoles? Pues de momento se lo están tomando bastante bien, porque en principio ellos, ya te digo, normalmente todas las empresas cumplen con su normativa y no les preocupa tener este tipo de control, porque en principio ellos hacen todo bien. Bueno, y con la ley 2, la ley 2 del canal ético, del canal de denuncias de la ley española, ya casi todo el mundo tiene un canal de denuncias, más o menos...
Que bueno, eso también es porque ahí también hay una controversia con el canal de denuncias de la Ley 2 española, porque, claro, todo el mundo la tiene, pero la Ley 2, el que te sancionan es a ti si tú incumples. Aquí, si tú incumples con esta directiva, el que sancionas es al minorista, no a ti. Ya. Entonces, cuidado con eso, que la gente ahí se lía. Bueno, es las cosas de la implementación. Cuando se pone en real todo esto, empieza a ver. Pero bueno, este tipo de tus palabras entiendo que efectivamente es una ley que tiene su pertinencia y que es útil al final para mejorar la situación de los trabajadores y que se respete los derechos humanos y que se fomente la sostenibilidad. Efectivamente, sí, totalmente. Por lo tanto, no es una normativa que a la gente le sienta agresión. No, todo lo contrario. Esto es beneficioso para todo el mundo. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de la normativa de la directiva europea con la transposición a las leyes estatales y estamos en el marco de la Unión Europea, pero esto le afecta a un proveedor de Marruecos, de Bangladesh, Iberoamérica, es decir, y cuidado que ahí ya no son los mismos los requisitos. Pues eso te iba a preguntar ellos. Precisamente. ¿Qué permite anticipar todo esto respecto a la directiva cuando en España la tengamos que transponer y efectivamente haya que vigilar las empresas españolas que sus proveedores en todo el mundo cumplen con la cadena de valor? ¿Tú crees que esto va a ser fácil, que va a ser imposible? Claro, en Europa va a ser relativamente fácil. Claro. Va a costar un cierto trabajo, pero va a ser relativamente fácil en Europa. Pero, por ejemplo, ya nosotros estamos tratando con proveedores africanos de determinados lugares, para no nombrar ningún país, donde hay más problemática y donde ya sabemos que los derechos humanos están, bueno, un poco dejados de la mano, ¿no? Pero, bueno, esto ayuda a eso. En definitiva, estamos ayudando a que este tipo de normativas pues genere un ambiente más universal en la que se vigilen estas actuaciones y que poco a poco pues vayamos entrando en una mejor solución para todo el mundo. No solo tenemos que tratar a Alemania, Austria, gente que ya está muy sensibilizada con todo esto, como en la Unión Europea. Hay que ir metiendo y bueno, esto puede ser un buen... Bueno, al final es una manera de promover los derechos humanos no por la vía diplomática, sino por la vía económica, ¿no? Claro. Entonces, pues si funcionase, a mí me parecería que estaría muy bien. Otra cosa es que sea fácil o que sea complicado, ¿no? Sí, la verdad que es complicado porque es un sistema complejo. ¿En España vosotros creéis que esta implementación de la directiva, bueno, de la normativa alemana ha servido para en algunos casos mejorar la situación? Sí, está sirviendo. No lo podemos todavía porque ha sido el primer hito, digamos, el primer comienzo. Se ha empezado además por una parte que es el retail, que es la alimentación, que es... Y, insisto, esto afecta a todos los sectores, no solo a este. Se ha empezado por ahí porque es donde se veía un mayor riesgo y donde podría existir mayor problemática, pero nosotros estamos detectando de que las empresas están preparadas, están bien, además son bastante interesadas porque su producto vaya con una garantía de debida diligencia, de que en su empresa se cumple todo eso y yo veo que sí, que puede ser una buena cosa. ¿Y quiénes son vuestros clientes en Alemania? En Alemania, bueno, pues todas las cadenas Aldi, Lidl, Rewe, Migros, bueno, los obligados, los de más de 1.000 empleados. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por habernos venido a contar de todo esto. Pues nada, estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Recuerden que pueden seguir la actualidad de la ESG en la revista Inversión. Hasta pronto.